Sean bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a resolver este ejercicio de termodinámica correspondiente a análisis de masa y energía. En este ejercicio tenemos este problema que nos dice: por una tobera adiabática que tiene una razón de áreas de entrada a salida de 2 es a 1, entra aire a 600 kilopascal y 500 Kelvin a una velocidad de 120 metros por segundo y sale a una velocidad de 380 metros por segundo. Determine temperatura de salida y la presión de salida del aire. Aquí tenemos en nuestro problema este dispositivo que es una tobera adiabática. La tobera tiene como misión aumentar la velocidad de un fluido al salir. Es decir que la tobera a la salida tiene un área menor que a la entrada. Aquí nos dice que la razón de áreas de entrada a salida es de 2 es a 1. Eso quiere decir que el área a la entrada es el doble del área a la salida. El fluido que nosotros tenemos es aire. Ese es el fluido de nosotros acá en la tobera. Entonces, nosotros vamos a dibujar aquí, antes de iniciar con la resolución del problema, vamos a tener esta tobera y por aquí vamos a indicar la velocidad 1, la velocidad de entrada, y por aquí vamos a indicar la velocidad 2. Aquí está la figura de la tobera, donde a la entrada el área es mayor que a la salida. Para comenzar con la resolución del problema, como siempre, primero debemos extraer los datos. Entonces aquí tenemos los datos y tenemos que el área 2 es igual al área 1 entre 2, o mejor dicho, que es la mitad del área 1, de acuerdo a nuestro enunciado, que nos dice que la razón es 2 es a 1. También la presión 1 a la entrada, que es de 600 kilopascal. La temperatura 1, que es de 500 Kelvin. Y como dato extra, aquí está la constante de gas del aire, la constante de gas ideal del aire, que es 0.2870 kJ por kilogramo Kelvin. También la velocidad al principio, la velocidad 1, la velocidad a la entrada, que es 120 metros por segundo, y la velocidad del flujo de aire a la salida, que es de 380 metros por segundo. También la entalpía, recordemos que ese fluido, ese flujo, tiene ciertas propiedades aquí a la entrada. Entonces, en la entrada tiene una entalpía, esa entalpía, le vamos a llamar entalpía 1, y se va a extraer, como tenemos una temperatura especificada, pues entonces vamos a buscar las tablas de termodinámica, la tabla de propiedades del aire a diferentes temperaturas, y vamos a buscar, aquí está la tabla, esta es la tabla de propiedades de gas ideal del aire a diferente temperatura. Entonces aquí vamos a buscar la temperatura de los 500 Kelvin. Aquí vemos que a 500 Kelvin, aquí está, la entalpía del aire es de 503.02 kJ por kilogramo. Entonces vamos a anotar ese dato por aquí, 503.02 kJ por kilogramo. Vamos a comenzar a aplicar los fundamentos de termodinámica. Primero vamos a tomar la ecuación de gas ideal, que es la siguiente: la presión por el volumen igual a la masa por la constante de gas ideal por la temperatura. De aquí vamos a dividir entre la masa para obtener la densidad del aire a la entrada. A esa densidad se le llama densidad 1. Aquí la densidad sale de nosotros dividir esta ecuación por la masa. Nos quedaría
Entonces, después de despejar todo, nos quedaría que la densidad es igual a la presión del aire al principio, entre la constante de gas ideal del aire por la temperatura del aire a la entrada. Ya teniendo esta ecuación, se sustituye y tenemos que la densidad es igual a la presión, que es de 600 kilopascal, dividido por la constante de gas ideal, que es 0.2870, por la temperatura 1, que es de 500 Kelvin. Y eso nos da que la densidad del aire a la entrada de la tobera es de 4.18 kilogramos por metro cúbico. Esto es fundamental, primero obtener la densidad, porque luego lo vamos a utilizar más adelante para poder encontrar la presión. Ahora, como este fluido tiene ciertas propiedades, es un fluido que está en movimiento y transporta energía, la masa transporta energía, entonces aquí vamos a tener que esa energía del fluido a la entrada va a ser igual a la entalpía 1 más la velocidad o la energía cinética de ese fluido. Aquí, como esto es un dispositivo, la tobera es un dispositivo que tiene un flujo de fluido a altas velocidades, aquí entonces se considera únicamente la velocidad del fluido. Como es a alta velocidad, no le da tiempo a que haya una transferencia de calor. Eso sería algo insignificante. Por eso entonces no se consideran otras formas de energía. Y en el caso de la energía potencial es insignificante. Por eso no se establece aquí. Únicamente establecemos estas dos formas de energía: la entalpía y energía cinética debido a la velocidad. Entonces nosotros, ya teniendo esto, pudiéramos calcular la energía del fluido a la entrada. Pero mejor vamos a hacer un balance de energía. Vamos a tener que la energía que entra, la energía 1, es igual a la energía 2. Vamos a tomar esta parte de aquí y lo vamos a igualar. Es decir, vamos a tener la entalpía 1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y eso va a ser igual a lo mismo, pero a la salida. Es decir, que vamos a tener que eso es igual a la entalpía 2 más la velocidad 2 al cuadrado y todo dividido por 2. De aquí vamos ahora a despejar. Vamos a despejar la entalpía 2, es decir, la entalpía del fluido a la salida. Despejando, tenemos que la entalpía 2 es igual, si despejamos de aquí, va a ser igual la entalpía 2 a la entalpía 1 más la diferencia de velocidades al cuadrado y todo dividido por 2. Nosotros tenemos la entalpía 1 y también tenemos estas velocidades. Entonces sustituimos y vamos a tener que la entalpía 2 es igual a la entalpía 1, que es 503.02 kilojoule por kilogramo. Aquí está. Más la velocidad de entrada, la velocidad 1 al cuadrado, que es 120. Entonces tenemos 120 al cuadrado. Menos la velocidad a la salida, que es 380 al cuadrado, entre 2. Si resolvemos todo eso, vamos a tener que la entalpía 2 es 503.02 menos 65. Aquí hay algo, y es que este resultado, cuando utilizamos la energía cinética, debemos siempre dividir por 1000. Siempre se debe dividir este resultado por 1000. Entonces, esto aquí nos da realmente menos 65.000. Pero para hacer que las unidades sean consistentes, las unidades de medida sean consistentes, este término debe dividirse por 1000. Debe dividirse por 1000. Entonces nos quedó 503.02 menos 65.
Al resolver eso, nos da que la entalpía 2 finalmente es 438.02 kJ por kilogramo. Ya nosotros teniendo esa entalpía 2, los 438.02 kJ por kilogramo, podemos utilizar la tabla nuevamente, la tabla de propiedades de gas del aire, de gas ideal del aire, y buscar a ver esta entalpía, a qué temperatura le corresponde esta entalpía, o mejor dicho, qué temperatura corresponde a esta entalpía. Podemos buscar por aquí en la tabla a ver si está disponible, o si no, tendríamos que interpolar 438 la entalpía no está. Vemos que esa entalpía está entre las temperaturas de 430 Kelvin y 440 Kelvin, por lo que debemos interpolar. Si nosotros interpolamos, vamos a tener que la temperatura que corresponde a la salida del flujo de aire es de 436.5 Kelvin. Si no están muy relacionados con la interpolación, por aquí arribita les estaré dejando un video para que puedan relacionarse con esa parte. Vamos a continuar, pero antes permítanme invitarlos a que se suscriban a este canal. Será de mucho agrado para mí seguir compartiendo estos contenidos con el apoyo de ustedes, y también para que puedan recibir más contenidos como este. Ya teniendo esta temperatura, hemos resuelto una parte del problema. Vamos ahora a calcular la presión de salida del aire. Para eso primero vamos a establecer el flujo másico. Acá en estos problemas, estos son flujos estacionarios. Estos son flujos estacionarios, o mejor dicho, de régimen estacionario. ¿Qué establece esto? Que el flujo másico, o la cantidad de fluido que entra, la masa de un fluido que entra, es igual a la masa del fluido que sale. Es decir, que la cantidad de fluido dentro del dispositivo, dentro de la tobera, va a ser constante, siempre es el mismo. Por tanto, el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Entonces aquí vamos a tener que el flujo másico 2 es igual al flujo másico 1. Pero realmente, ¿cómo se define el flujo másico? O mejor dicho, ¿cómo se expresa matemáticamente? Se expresa como la densidad por el área por la velocidad. Entonces aquí vamos a tener, en el caso del flujo másico a la salida, vamos a tener la densidad a la salida del flujo de aire por el área a la salida por la velocidad a la salida. Y eso va a ser igual respectivamente a la densidad del flujo de aire a la entrada por el área a la entrada por la velocidad del aire a la entrada. Aquí nosotros conocemos el área 2, tenemos la velocidad 2, tenemos densidad 1, tenemos también la velocidad 1. Entonces vamos a proceder a sustituir el área 2. Entonces tenemos la densidad 2 por el área 2, que equivale a la mitad del área 1. Entonces aquí la tenemos, el área 1 entre 2 por la velocidad 2. Y eso es igual a todo esto que está a la derecha. La densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1. De aquí vamos a despejar la densidad 2 y nos va a quedar que esa densidad 2 a la salida va a ser igual al doble de la densidad 1 por la velocidad 1, y todo dividido por la velocidad 2. Si nosotros sustituimos, vamos a tener que la velocidad 2 es 2 veces la densidad 1, que es 4.18, lo habíamos calculado al principio, aquí está, 4.18 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la velocidad 1, que es 120 metros por segundo. Aquí está de los datos. Y todo eso lo vamos a dividir por la velocidad 2, que es de 380 metros por segundo. Aquí está de los datos.
380 metros por segundo. Resolviendo todo eso, tenemos que la densidad 2 es de 2.64 kilogramos por metro cúbico. Ahí tenemos ya la densidad 2. Vamos ahora a calcular finalmente la presión a la salida. Para eso vamos a reutilizar esta fórmula, solo que ahora en el caso de la salida, en vez de llamarle 1 a todo esto, le vamos a llamar 2. Y vamos a despejar inmediatamente la presión 2. Entonces vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a la constante de gas ideal por la temperatura 2 multiplicado por la densidad 2. Es decir, que todo esto se refiere a la salida. Sustituyendo, vamos a tener que la presión 2 es igual a la constante de gas ideal, que es 0.2870 para el aire. Reitero, esta es la constante de gas ideal del aire, multiplicado por la temperatura 2. La temperatura 2, que la encontramos recientemente, es 436.5 Kelvin. Y todo eso multiplicado por la densidad 2, que es 2.64. Si resolvemos todo eso, encontramos que la presión a la salida de la tobera, la presión del aire a la salida de la tobera, es de 330.7 kilopascal. Aquí ya ha quedado resuelto el ejercicio. Tenemos la temperatura del aire al final de la tobera y también la presión del aire al final de la tobera. Les invito a suscribirse a este canal y si este video les gustó pueden dejarle un like. Si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden dejarme saber en los comentarios.